Bueno, ahora vamos a mirar las funciones hiperbólicas, ¿sí? La primera es el seno hiperbólico. No tiene nada que ver con las trigonométricas, ¿no? Porque las funciones trigonométricas vienen de las razones trigonométricas que se hacen es sobre un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí las funciones hiperbólicas tienen que ver es con la función exponencial. Entonces, el seno hiperbólico, la definición, ¿cuál es? Es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esto es lo mismo que tener e a la x y sumarle la función e a la menos x menos e a la menos x, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es e a la x? E a la x es esta. Esto es e a la x. Sabemos que esa es e a la x, que pasa aquí por 1. ¿Sí? Y menos e a la menos x es reflejarla, ¿cierto? En y y reflejarla también respecto a x. Entonces me da esta, que también pasa por ¿dónde? Por menos 1. Entonces tenemos esta función y esta función. ¿Y qué le vamos a hacer qué le hacemos para hallar el seno hiperbólico? La sumamos y la dividimos en 2. Entonces es como encontrar la distancia en y entre esta y esta. El punto medio, perdón, es como encontrar el punto medio entre los dos. Entonces, el punto medio de menos 1 a 1 es 0. El punto medio de acá a acá es más o menos este. Entonces, ¿qué pasa? Esto es sumar dos números y dividirlo en 2 es encontrar el punto medio entre los dos. Entonces, por eso, miren que el punto medio, miren, va quedando esto. ¿Sí ven? Entonces, miren la curva cómo nos va quedando. Entonces, ese es seno hiperbólico de x, cuyo dominio es los reales y el rango los reales. El coseno hiperbólico, la definición, ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay una resta y aquí es una suma. Entonces, no hay necesidad de hallar menos e a la menos x, sino es e a la menos x. Entonces, tengo e a la de x y e a la menos x. Cuando yo sumo esas dos funciones y la divido en 2, es encontrar el punto medio, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, el punto medio entre las dos me va formando esta función, que también es llamada la función catenaria. ¿Sí? La función catenaria, que es utilizada para los cables de alta tensión. Cuando se extiende un cable de alta tensión, la forma de ese cable debe ser como la función catenaria. O sea, se coloca una torre y otra torre, la forma de extender ese cable debe ser en forma de la función catenaria, ¿no? Se llama la función catenaria. Listo. Y el dominio acá son los reales y el rango, pues, de 1 a infinito. Tenemos esas dos funciones y de una vez pensemos en la derivada, ¿sí? Por ejemplo, si la función es el seno hiperbólico de x, que es lo mismo que tener e a la x menos e a la menos x, ¿cuál sería su derivada? Entonces su derivada pues es derivar esto sobre 2. Entonces si yo derivo esto, me queda, ¿sí? Eso es una constante, un medio que multiplica a e a la x menos e a la menos x, te da un medio. La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de e a la menos x es e a la menos x, o sea, e a la u, por su interna que es menos 1. Entonces aquí me queda más. Y entonces miren que la derivada de seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. ¿Ven? Entonces ahí tendríamos que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. ¿Sí? Y acá, la derivada, si la función es el coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x sobre 2, entonces su derivada es, la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos 1. Entonces me queda menos e a la menos x sobre 2. ¿Y esta qué es? Por definición es el seno hiperbólico. Entonces ahí ya tenemos que la derivada del
seno hiperbólico es el coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Bueno, y entonces aquí vamos a hablar también de la tangente hiperbólica, que sería igual al seno sobre el coseno. Vean, la tangente hiperbólica de x es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, ¿sí? Y al derivar esto como un cociente, llegamos a que la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica cuadrado de x, ¿sí? La cotangente hiperbólica, entonces es coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Lo mismo al derivarlo como cociente, llegamos a que eso es. Entonces, la derivada es menos cosecante hiperbólica cuadrado de x. La secante es 1 sobre coseno hiperbólico y su derivada de la secante es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica de x. Y la cosecante hiperbólica, entonces, sería la cosecante hiperbólica, entonces, que es, entonces, su derivada, entonces, como es 1 sobre seno hiperbólico, entonces me da menos cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica. Entonces ahí tenemos las derivadas. Hay algo como que se cumple casi de las trigonométricas, que miren que es como muy similar. La derivada del seno es el coseno, del coseno es el seno, de la tangente secante cuadrado, pero miren que esas tres son positivas. En cambio, en las trigonométricas los signos van intercalados. Aquí las tres primeras son positivas, las tres últimas son negativas. Miren, la de la cotangente hiperbólica es menos cosecante cuadrado, la de la secante hiperbólica es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica, y la de la cosecante hiperbólica es menos cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica. O sea, aquí tenemos las tres negativas y las tres primeras positivas, ¿sí? Y vamos entonces a mirar algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, el primero, derivar esa cosecante hiperbólica de 1 sobre x. Entonces, la derivada de la cosecante hiperbólica, entonces y', ahí sería la derivada de la cosecante de u, ¿cierto? Y entonces la derivada de la cosecante hiperbólica es menos cosecante hiperbólica de u por cotangente hiperbólica de u. Entonces me queda menos cosecante hiperbólica de 1 sobre x por cotangente hiperbólica de 1 sobre x por la derivada de u, que es menos 1 sobre x a la 2. O sea que y' me da 1 sobre x a la 2, que multiplica a cosecante hiperbólica de 1 sobre x por cotangente hiperbólica de 1 sobre x. ¿Sí? Esa sería la derivada. Listo. El segundo. Ahí sí tenemos primero la raíz, ¿cierto? Esto sería la raíz de u. Y entonces la derivada, ¿a qué es igual? A 1 sobre 2 veces la raíz de u, que sería 4 más tangente hiperbólica de 6x por. Y ahora sí la derivada de u. Entonces la derivada de 4, que es 0, y la derivada de la tangente hiperbólica, que es la secante cuadrado, ¿cierto? Entonces la secante hiperbólica al cuadrado de 6x por su interna, que es 6. O sea que su derivada sería 6 dividido en 2, 3, que multiplica a la secante hiperbólica cuadrado sobre la raíz de 4 más, aquí es 6x, perdón, más tangente hiperbólica de 6x. Y esa sería entonces la derivada en ese caso. Ahora tenemos acá, dice y igual al logaritmo de la cosecante hiperbólica de 4x. La derivada del logaritmo de u, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre u, ¿sí? Por u'. Y la derivada del coseno hiperbólico de 4x
Entonces dijimos que era el seno hiperbólico de 4x por su interna, que es 4. O sea que y' sería el 4 y el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico es la tangente hiperbólica. Y entonces ahí tendríamos la derivada de ese logaritmo natural del coseno hiperbólico de 4x. Listo. Ahora vamos a mirar este problemita de aplicación. Encuentra la ecuación de la recta normal a la gráfica del seno hiperbólico de 3x en x igual a 0. Entonces acuérdense que nosotros cuando nosotros derivamos es la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, pero acuérdense que la pendiente de la recta normal por la pendiente de la recta tangente es igual a -1, ¿sí? Entonces necesito encontrar la pendiente de la recta tangente para poder encontrar la pendiente de la recta normal. ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? Derivando entonces la función. Entonces la derivada, que es la derivada del seno hiperbólico de 3x, entonces sería el coseno hiperbólico de 3x, ¿cierto? Por su interna, que es 3. Y entonces ahora y' sería 3 coseno hiperbólico de 3x. ¿Sí? Pero entonces vamos a decir, ¿y cuánto me da el coseno hiperbólico cuando x vale 0? Entonces la pendiente de la tangente, cuando x vale 0, sería 3 coseno hiperbólico de 3 por 0, que es 0. El coseno hiperbólico de 0 es entonces, ¿cuál sería el coseno hiperbólico? El coseno hiperbólico de 0 es e a la 0 más e a la menos 0 sobre 2. Y esto es 1 más 1 sobre 2 da 1. O sea que esto me da 3 por 1, que me da 3. ¿Ven? Porque esta es la definición del coseno hiperbólico. Ahora, pero necesito, esta ya es la pendiente de la recta tangente. Entonces la pendiente de la recta normal sería el recíproco, pero negativo, menos 1/3. De eso ya habíamos hablado antes. ¿Cuál sería el punto? Entonces, cuando x vale 0, necesito hallar f de 0. F de 0 es reemplazar en la función, sería el seno hiperbólico de 0. ¿Sí? Y acá, el seno hiperbólico de 0 sería e a la 0 menos e a la menos 0 sobre 2. Eso sí es 1 menos 1, 0. Entonces el punto es el punto 0, 0. Y su pendiente es menos 1/3. ¿Sí? O sea que la recta normal es, como pasa por 0, 0, es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, y que x1, y1 es 0. Entonces me queda y igual a menos 1/3 x. Esa es la pendiente de la recta normal. Bueno, ahora vamos a tener las funciones hiperbólicas inversas. Entonces, el seno hiperbólico inverso. Si yo tengo que la función es seno hiperbólico, ya sabemos que el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Cómo le hallo la inversa? Pues sabemos que es cambiar las x por la y despejar la y. Entonces vamos a despejar la y de acá. Entonces me quedaría 2x igual a e a la y menos 1 sobre y. ¿Cierto? Entonces me quedaría que 2x es igual a e a la 2y menos 1 sobre e a la y. ¿Sí? Convirtiendo a común denominador acá. Entonces tendríamos que 2x por e a la y es igual a e a la 2y menos 1. Luego e a la 2y menos 2x e a la y, paso para allá,
menos 1 es igual a 0. Entonces miren que aquí necesito despejar la y, luego esto es una cuadrática, porque esto es e a la y al cuadrado menos 2x e a la y menos 1. O sea que la variable sería e a la y. Entonces aquí podríamos decir que e a la y es igual a que a menos b, b sería menos 2x, entonces me queda 2x, más o menos, ¿cierto? Y ahora me queda la raíz cuadrada, ¿sí? De b a la 2 menos 4 por 1 por menos 1, me queda más 4, sobre 2a. Entonces, e a la y es igual a 2x más o menos, acá saco factor común 4 y lo saco de la raíz que quedaría 2 sobre 2. O sea que e a la y es x más o menos raíz de x a la 2 más 1. ¿Sí? Y aquí resulta que acá sabemos que la exponencial siempre es mayor que 0. ¿Sí? No importa cuál sea el exponente, e a la y siempre va a ser mayor que 0. Y si yo utilizo el menos, me quedaría negativo, porque esto es mayor que x. X a la 2 más 1 es mayor que x. ¿Sí? Entonces eso me daría negativo. Entonces, como me queda negativo, entonces por eso voy a dejarle solamente el más. Entonces quedaría e a la y igual a x más x a la 2 más 1. ¿Sí? Y como necesito es despejar la y, entonces al despejar la y a qué sería igual al logaritmo natural de x más x a la 2 más 1. ¿Sí? Entonces, esa sería la función inversa. Perdón, la inversa. La inversa del seno hiperbólico es el logaritmo natural de x más la raíz de x a la 2 más 1. Me quedaría entonces, esa sería la inversa. Y entonces, si esa es la inversa, ¿cuál es la derivada de la inversa? ¿Sí? Entonces, la derivada de la inversa, o sea, si esta es la función ahora, ¿cierto? El logaritmo de x más raíz de x a la 2 más 1, o sea, si esta es la función es el logaritmo de x más la raíz de x a la 2 más 1. Esa es la función. Voy a hallarle la derivada. Entonces, la derivada, entonces sabemos que esto es 1 sobre x más la raíz de x a la 2 más 1, ¿sí? Por su interna, y la derivada interna sería 1 más la derivada de esto, de la raíz de x a la 2 más 1, es 1 sobre 2 veces la raíz por la interna que es 2x, sería C2, entonces me queda, como se va el 2, me queda de esta forma. Pero al simplificar eso, me queda 1 sobre x más la raíz de x a la 2 más 1, y aquí me quedaría x a la raíz de x a la 2 más 1 más x, sobre la raíz de x a la 2 más 1. Entonces la derivada del seno hiperbólico es 1 sobre la raíz de x a la 2 más 1. Esa es la derivada del seno hiperbólico inverso. O sea, este es el seno hiperbólico inverso, ¿no? O sea, esto podríamos decir que la función es el seno hiperbólico inverso y su derivada
es 1 sobre la raíz de x a la 2 más 1. ¿Sí? Lo que pasa es que este seno hiperbólico inverso tiene una identidad con el logaritmo natural que es de esta forma. ¿Sí? Entonces, si yo quiero derivar el seno hiperbólico inverso, pues derivo el logaritmo natural y me da entonces que esa es la derivada del seno hiperbólico inverso. ¿Sí? Hay otra forma de encontrar la derivada del seno hiperbólico inverso, que es utilizando la derivación implícita de la siguiente forma, así como lo hicimos en las trigonométricas. Si yo tengo que este es el seno hiperbólico inverso, entonces lo voy a escribir con y, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hago? Aplico en ambos lados el seno hiperbólico para quitarle la inversa. Aplicamos el seno hiperbólico, pero aquí seno hiperbólico de y derivamos. Entonces, la derivada del seno hiperbólico de y es el coseno hiperbólico de y por y' igual a 1. Entonces, y' es igual a 1 sobre el coseno hiperbólico de y. Pero resulta que en las hiperbólicas hay una identidad que es el coseno hiperbólico cuadrado de x menos el seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1. Esa es una identidad. En las trigonométricas aquí es más. En las hiperbólicas se cumple esta identidad. ¿Sí? Acuérdense que las trigonométricas, esas son las pitagóricas. No, aquí no lo demostramos por Pitágoras. Aquí lo demostramos es utilizando la definición de los cosenos y del seno y del coseno hiperbólico, ¿no? O sea, con las exponenciales. Y llegamos a la conclusión que eso es 1. Entonces, si yo utilizo esto, entonces me quedaría que eso sería 1 sobre la raíz, ¿cierto? 1 sobre la raíz. Y entonces me quedaría, aquí cuando despejamos la raíz, colocarlo acá, me queda el seno hiperbólico al cuadrado más 1, ¿cierto? Más o menos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué aquí le quito el más? Porque resulta que el coseno hiperbólico, ¿cierto? Siempre es positivo, ¿sí? El coseno hiperbólico siempre es positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que dijimos que siempre me da un número mayor que 1 cuando hicimos la gráfica. Entonces aquí no necesito colocarle el menos. Entonces me queda el seno hiperbólico menos 1. Pero el seno hiperbólico de y es x. Quiere decir que eso me da 1 sobre la raíz, perdón, aquí es más, x a la 2 más 1. Entonces la derivada, miren, del seno hiperbólico inverso es 1 sobre la raíz de x a la 2 más 1, hecho de otra forma, o sea, utilizando la implícita a partir del seno hiperbólico inverso. En cambio, aquí es utilizando el logaritmo, ¿no? Y así podemos encontrar las inversas y sus derivadas. De esta forma, como dice todo el proceso con el seno hiperbólico inverso, ¿no? El seno hiperbólico inverso, primero, ¿cómo lo encontré? Como un logaritmo. ¿Y cómo lo derivé? Derivando el logaritmo o derivándolo y utilizando las identidades de las hiperbólicas. ¿Sí? Entonces sería bueno que ustedes revisaran las identidades de las hiperbólicas si lo van a hacer de la forma implícita. Bueno, acá en el tablero lo que les acabé de copiar es las fórmulas prácticamente de las inversas y la identidad logarítmica, por ejemplo, del seno inverso, que ya dijimos cómo lo hallamos, y su derivada, ¿no? Esta es la derivada. Y su derivada. Y en todas entonces está. Entonces la del coseno hiperbólico inverso, esta sería entonces la identidad logarítmica, la identidad en logarítmica, y para x mayor o igual que 1, y su derivada, entonces, que sería esta. ¿Sí? Lo mismo con la tangente hiperbólica inversa. Esta es la identidad logarítmica
y su derivada. La cotangente hiperbólica inversa, la identidad logarítmica y su derivada. O sea, derivar esto, llegamos acá. ¿Sí? La de la secante hiperbólica inversa, esa sería entonces la identidad, y la derivada de la secante hiperbólica inversa, que es la derivada de este logaritmo. O si quieren, también lo pueden hacer mirando las identidades trigonométricas, perdón, las identidades hiperbólicas, para llegar también a esa derivada de la inversa. Y la de la cosecante hiperbólica inversa. ¿Sí? Ahí tenemos, como para que ustedes en este video, pues simplemente las observen. La verdad no les recomiendo que traten de memorizarlas. O sea, no son fórmulas para memorizar, ¿no? Sino es más bien para que cuando las necesiten, pues recurran a las tablas de las derivadas, ¿sí? Recurran a ellas para cuando las vayan a utilizar para alguna aplicación. Bueno, muchas gracias.